Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo 1. La tradición lúdica de Occidente. Prehistoria y era antigua. La parte oriental del mar Mediterráneo resulta especialmente interesante desde el punto de vista geográfico y humano, porque es allí donde se genera el encuentro de tres mundos culturalmente ricos. Desde el este y el norte, el subcontinente europeo. Desde el este, el amplio abanico compuesto por el Oriente Próximo y Medio hasta la meseta asiática y la India. Y finalmente, por el sur, el África septentrional. Es en este escenario, especialísimo epicentro cultural, denominado por algunos autores como creciente fértil, donde aparecerán, alrededor de los cultivos de trigo y de la ganadería, los primeros asentamientos humanos conocidos, desde las más ancestrales ciudades-estado hasta los grandes imperios de la antigüedad, pasando por los más diversos constructos sociales, tanto históricos como también legendarios y especulativos, de los cuales finalmente nacerá la llamada civilización cristiana occidental. En el intertanto, y como parte de ese desarrollo cultural de miles de años, cabe preguntarse: ¿a qué jugaban sumerios, acadios, asirios, hititas, fenicios, egipcios y semitas, o los misteriosos pueblos del mar, o los griegos, romanos, los pueblos indoeuropeos, los bárbaros, cristianos, musulmanes y un extenso etcétera a lo largo y ancho de ese mundo conocido, desde los albores de la civilización? Es lo que se intentará desvelar a través de las siguientes páginas. Desde un punto de vista puramente lúdico, resulta curioso el hecho de que los primeros juegos de los que se tiene conocimiento sean en su gran mayoría juegos de carreras, muy similares a esos en que los jugadores lanzan un dado y avanzan la cantidad de casillas correspondientes, posiblemente antecesores del backgammon o del ludo, que se juegan en la actualidad. Es curioso, porque a diferencia de otras culturas, el desarrollo de los juegos de mesa en Occidente parece haber nacido como un elemento subsecuente del desarrollo de la administración, la aparición del ocio y la necesidad de ocupar aquellos espacios de inactividad en el quehacer diario. La historia enseña que, al menos desde la época del Imperio Antiguo, en el Egipto faraónico, el ocio era un asunto relevante, tanto así que el, entre comillas, practicarlo, constituía privilegio y prerrogativa de las clases sociales más cercanas al faraón, ya que aquel, entre comillas, tiempo improductivo, les permitía a las personas relacionadas con el poder reflexionar sobre el desarrollo y las necesidades de sus dominios y del pueblo. Los primeros ejemplares conocidos pertenecen, evidentemente, a las primeras civilizaciones existentes, Mesopotamia y Egipto. Se trataban de juegos que, en forma más o menos abstracta, configuraban uno o más recorridos que debían ser completados por los jugadores, normalmente dos, quienes competían por ser el primero en conseguirlo. En estos juegos predominaba el factor azar, interpuesto generalmente por dados u otro sustituto generador de resultados aleatorios, más primitivos en principio, como conchas o huesos, y luego monedas o tablillas. El factor estratégico, cuando lo había, era mínimo. Los juegos más estratégicos y menos azarosos aparecerían en forma más tardía, principalmente entre griegos y romanos. El juego real de Ur y la familia de juegos de 20 casillas. Entre los importantes hallazgos hechos por la expedición arqueológica liderada por Sir Leonard Woolley en Mesopotamia, actual Irak, entre 1922 y 1934, patrocinada por el Museo Británico y la Universidad de Filadelfia, consta el descubrimiento del yacimiento conocido como Cementerio de los Reyes, o tumbas reales de la antigua ciudad de Ur, dentro del cual se encontraron dos piezas de incalculable valor histórico y lúdico. Se trataba de dos tabletas con incrustaciones taraceas finamente labradas. Cada una configuraba un tablero conformado por tres partes diferentes:
un subtablero mayor dividido en 12 casillas distribuidas de modo 4x3, otro subtablero menor de 6 casillas en formación 2x3 y un puente de 2 casillas que unía ambos otros por la línea media. Cada conjunto también incluía 14 fichas redondas, 7 claras y 7 oscuras, y 3 dados de 4 caras. Dada su evidente naturaleza lúdica y el sitio de su hallazgo, estas piezas arqueológicas fueron bautizadas con el nombre de Juego Real de Ur. Como es sabido, la ancestral ciudad de Ur fue uno de los primeros asentamientos humanos conocidos y podría existir aproximadamente desde el Calcolítico o incluso el Neolítico, según se estima, es decir, podría tener actualmente unos 7000 años de antigüedad. Por su parte, las dataciones sitúan el yacimiento arqueológico descubierto por Sir Woolley en el período correspondiente a la dinastía primera de los reyes sumerios en Ur, la cual era anterior al año 2600 a.C., lo que convierte la pieza en el artefacto lúdico arqueológico completo de mayor data conocida. De las dos piezas halladas, la más reconocida pertenece actualmente a la colección del Museo Británico. Como es posible inferir, los juegos antiguos no incluían legajos escritos que explicasen cómo jugarlos, sino que estas explicaciones seguramente eran transmitidas en forma oral. De hecho, los reglamentos como tal no aparecerán hasta épocas muy recientes. Y si bien es posible encontrar a lo largo de la historia numerosos documentos con la explicación de ciertos juegos, aquellos normalmente corresponden a crónicas o cuerpos normativos elaborados de forma independiente y extemporánea. Tal es el caso de este juego real de Ur, de cuyas reglas originales no existe más registro que una tablilla de origen babilónico del 177 a.C., escrita en cuneiforme y la cual otorga las pistas que hacen suponer que se trataría de un juego de carreras. También existe una supuesta versión del mismo juego esgrafiada en un muro perteneciente al complejo conocido como el Palacio del Rey Sargón II de Asiria, el cual es más ampliamente conocido por las dos figuras de Lamasus guardianes que flanquean sus puertas, las cuales también se encuentran actualmente en el Museo Británico. Los elementos más característicos que conforman el juego real de Ur son un tablero de 20 casillas, ya descrito, cuyas casillas pueden agruparse de acuerdo con las figuras labradas en ellas, en 6 tipos distintos, lo que sugiere la acción de distintos efectos o naturalezas de estas. Las casillas de cada grupo están distribuidas formando un patrón más o menos organizado sobre el tablero. Entre estas, un grupo de casillas, 5 en total, por su decoración de rosetón de 8 puntas, resulta visiblemente más notorio y prominente que los otros, y además su distribución en el tablero parece ser relevante. Los demás grupos de casillas se identifican principalmente por diferentes variedades de puntos y conjuntos de puntos, de los cuales la mayoría recuerdan los resultados típicos de los dados de 6 caras comunes y corrientes. 2 conjuntos de fichas, 7 oscuras y 7 claras, que sugieren la participación de 2 jugadores. 3 dados de 4 caras, en cada uno de los cuales se aprecia que 2 de los 4 vértices se diferencian con un punto de color, de cuyas tiradas es posible identificar entonces 2 resultados posibles. Pese a haber sido descubierto hace ya bastantes años atrás, hasta hace no mucho se sabía muy poco sobre este juego. Básicamente, y de acuerdo con estos elementos que la arqueología había logrado rescatar, la ciencia lúdica y algunos autores como Robert Charles Bell y David Parlett solo habían teorizado la naturaleza de este juego como uno de carreras o de persecución, dado que las pistas resultaban insuficientes para aventurar una reconstrucción probable de sus reglas, llegando a establecerse algunas conjeturas sobre el modo de jugar, basadas principalmente en principios lúdicos básicos. Sin embargo, recientemente, y gracias a la intervención del Dr. Irving Leonard Finkel, curador del Departamento de Oriente Medio del Museo Británico y especialista en escritura cuneiforme, se han llegado a conocer las reglas históricas del juego
y más allá de aquello, a descubrir toda una familia de juegos relacionados con el juego real de Ur, denominada Juegos de 20 casillas. A partir de los descubrimientos de Finkel, se han asociado a esta familia de juegos más de 100 ejemplares descubiertos en diferentes sitios arqueológicos existentes en los territorios que hoy en día ocupan Irak, Irán, Siria, Jordania, el Líbano, Israel, Turquía, Chipre, Creta, Egipto e incluso más allá del Cáucaso, en el Asia Central y su proyección suroriental hacia el Valle del Indo, además de 2 ejemplares de similar data y configuración que los tallados en las tumbas reales de Ur. Uno en el yacimiento de Sharq-i-Shoqta, ubicado en la región de Sistán, Irán, y otro en Gonur Tepe, un sitio arqueológico, parte del complejo arqueológico Bactria Margiana en Turkmenistán. Si bien del estudio de todos estos ejemplares se han encontrado múltiples diferencias entre los componentes utilizados, como piezas de diferentes formas y materiales, o el tipo y naturaleza de los dados, y protodados utilizados, entre ellos piramidales y largos de 4 caras, huesos astrágalos, tablillas y conchas de caurí, todos generadores de resultados binarios, uno de los cambios más relevantes a nivel lúdico es uno que sufrió la configuración del tablero y que resulta apreciable a partir del año 2000 a.C., cuando comenzó a proliferar un diseño en el cual desapareció el tablero menor de 2×3 para convertirse en una única prolongación del otrora puente intermedio, como un apéndice alargado de 8 casillas, manteniendo las 20 casillas de siempre, lo cual habría inferido una mayor dificultad del juego en su etapa final, dado que las piezas de uno y otro jugador continuaban entorpeciéndose mutuamente hasta el final del recorrido. Asimismo, a partir de la dinastía Seleucida, también apareció una interesante variación en las piezas de los jugadores, las cuales dejaron de ser regulares para definir 5 tipos diferentes para cada jugador, cuyos valores distintos generaban distintos efectos en la disposición en el tablero y distintas interrelaciones con las demás piezas, lo cual, cabe decir, representa un antecedente sin precedentes para el desarrollo de mecánicas de juego, dado que hasta este hallazgo, el primer juego que utilizaba piezas diferenciadas había sido el Latrunculi de los romanos y posteriormente el Chaturanga de la India. Los brillantes hallazgos del Dr. Finkel se iniciaron con el estudio de 3 tablillas cuneiformes de distinto origen, dentro de las cuales la más relevante resultó ser una tablilla babilonia del año 177 después de Cristo, en cuyos caracteres descubrió una críptica pero detallada redacción de las reglas del juego, como se lo jugaba con el tablero modificado Seleucida y con las piezas de distinto valor que utilizaban los jugadores. Finkel llamó a esta versión del juego Jauría de Perros. Pese a los nombres de fantasía que hasta aquí ideados para identificar estos juegos ancestrales, existe un curioso caso de denominación genuina documentada para esta variante del juego real de Ur, correspondiente a una versión encontrada en algunos yacimientos arqueológicos del Antiguo Egipto, cuyas datas estimadas corresponden entre el año 1550 y el 1295 a.C. Se trata de un juego llamado Aseb, de acuerdo con la denominación encontrada en una inscripción mural que se encuentra en la necrópolis de Beni Hasan, correspondiente a las dinastías XI y XII del Imperio Medio. En tanto que las investigaciones realizadas por Finkel guiaban sus pasos desde el Valle del Indo, al noroeste de la India, hacia el corazón del subcontinente e incluso hasta la isla de Sri Lanka, se topó con el sorprendente hallazgo de un ejemplar aún vivo de estos juegos de 20 casillas. Se trataba de una versión hebrea tradicional del juego, llamada Aasha, dentro de una pequeña comunidad judía ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Kochi, al sur de la India. Como sucede con muchos juegos tradicionales en la India, el Aasha, en lugar de dados, utiliza conchas de caurí,
Por lo demás, el juego es prácticamente el mismo, lo que ayudó a confirmar las conjeturas realizadas por Finkel a través de la traducción de 3 tablillas cuneiformes en las que centró su investigación. Dada la entrada del juego de 20 casillas en la India a través del Valle del Indo, en algún momento entre el segundo o primer milenio a.C., es posible pensar que el actual juego del ludo o parchís provienen de él, a través del más tardío juego del pachisi. No obstante, el descubrimiento del Aasha otorga a la familia de los juegos de 20 casillas el doble mérito de ser el juego de mesa con reglas conocidas más antiguo y el juego ancestral aún vivo más antiguo a la vez, título que anteriormente había sido ostentado por los juegos de rodear orientales como el Go. Derivado de los estudios realizados por el Dr. Finkel, se han logrado reproducir las siguientes reglas para el juego real de Ur. El objeto del juego era conseguir ser el primer jugador en realizar el recorrido completo sobre el tablero por cada una de las 7 piezas disponibles, claras y oscuras, para cada jugador. El recorrido de las piezas era el que se aprecia en la figura número 3, omitida en esta versión de audiolibro. Alternando sus turnos, los jugadores lanzan los 3 dados y avanzan tantas casillas como resultados con puntos de color obtenidos en estos. Una casilla solo puede ser ocupada por una única pieza. Si se cae en una casilla ocupada por una ficha contraria, aquella se considera capturada, se quita del tablero y debe volver a ingresar normalmente. Los rosetones de 8 puntas son casillas seguras, no se pueden realizar capturas en ellos. En cada turno, el jugador puede decidir entre mover una de sus piezas de juego o bien ingresar una nueva pieza desde la casilla inicial, de acuerdo con el resultado obtenido en los dados. Para salir o alcanzar la casilla de meta, es necesario obtener un resultado de dados exacto. De no servir el resultado obtenido, no será posible mover una pieza a la salida. Si un jugador no puede realizar movimiento alguno, pierde su turno. El juego real de Knossos. En 1901, Sir Arthur John Evans realizó el descubrimiento arqueológico del Palacio de Knossos, atribuido por la historia al legendario rey Minos en la isla de Creta. Tanto por las múltiples referencias históricas existentes, como por las dataciones realizadas, se ha llegado a convenir que dicho palacio habría sido construido y servido como centro administrativo y religioso de la cultura minoica, asociada regularmente al mundo helénico, en torno al año 2000 y 1450 a.C. Dentro de los múltiples y extraordinarios hallazgos realizados por la expedición de Sir Evans, es posible destacar un artefacto de probable origen lúdico, consistente en una exquisita manufactura con forma de tablero de madera labrado con incrustaciones taraceas en cristal de roca, pasta de vidrio y marfil, con decoraciones de plata, oro y esmalte azulquiano, que es un pigmento de coloración en la gama del cian, al cual se le asocian algunas piezas móviles, supuestos peones encontradas en las proximidades. Pese a que, como se ha mencionado, la naturaleza lúdica de esta pieza arqueológica solamente es supuesta, además de ser el único ejemplar existente conocido en su tipo, muchos entusiastas familiarizan su diseño y uso con el juego real de Ur y los juegos de 20 casillas, principalmente por el estilo artístico de su manufactura y también porque, con buena voluntad y bastante vehemencia, es posible identificar 20 segmentos que podrían haber constituido casillas o áreas de juego para piezas móviles. Sin embargo, no fueron hallados más elementos que pudiesen haber servido para sustentar de manera más sólida un uso lúdico de la pieza, como dados o algún generador de resultados aleatorios. Pese a todo, existen 2 versiones modernas de reglas aplicadas a este conjunto arqueológico, las que si bien representan ejercicios de imaginación inspirada más que reconstrucciones con algún tipo de fundamento histórico, aún así resultan interesantes de mencionar dados los oficios de sus creadores.
Estas reconstrucciones son la versión imaginada por Eleni Dragona y Christos Kostas, publicada en 2007 a través de su libro El antiguo libro griego de la muerte, y también la de Dimitri Skirjuk de 2011, publicada en su blog personal. Dragona es Master of Science en idiomas clásicos, literatura y lingüística, mientras que Kostas es escritor de ciencia ficción, ambos de origen griego. En tanto, Skirjuk es ruso, también autor de ciencia ficción y además estudioso y reconstructor de juegos ancestrales. Otro nombre que se le ha dado a esta notable pieza arqueológica de supuesto origen lúdico es el de Satrikion. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Heraklion en Creta. El Senet. El Senet es un juego cuyos orígenes parecen encontrarse en la cuenca egipcia del río Nilo, y que de acuerdo con las referencias arqueológicas existentes, rivaliza en antigüedad con el juego real de Ur, toda vez que su más pretérito y probable antecedente asciende al año 2650 a.C., y se trata de una pintura mural hallada en el yacimiento arqueológico conocido como la tumba de Gezi, un rey o faraón perteneciente a la dinastía tercera del antiguo imperio. Sin embargo, las referencias más contundentes sobre la existencia del juego provienen desde períodos más tardíos, como los 4 conjuntos completos encontrados en 1922 por Howard Carter dentro del complejo mortuorio del faraón Tutankamón, de la dinastía XVIII, y una pintura mural que representa a la reina Nefertari, la consorte principal del faraón Ramsés II el Grande, de la dinastía XIX, jugando una sombría partida al juego del Senet, pese que durante mucho tiempo se creyó que se trataba de una especie ancestral de ajedrez. De la misma forma que sucede con la inmensa mayoría de los juegos ancestrales, el detalle de sus reglas originales no se ha conservado, seguramente porque eran tan sencillas que solamente se traspasaban por la vía de la costumbre y la tradición oral, por lo cual solo es posible especular sobre estas, aplicando los usos actuales de mecánicas asociadas a componentes similares, y debiéndose confiar a menudo en el llamado principio filosófico de la navaja de Ockham, decantando preferentemente por el sentido común y la sencillez. Por el diseño de sus componentes y del diagrama del tablero, aparentemente se trata de un juego de carreras y persecución, probablemente con principios similares a los del juego real de Ur y demás juegos de 20 casillas de la antigüedad, de los cuales solo parece diferir precisamente por la cantidad de casillas del tablero y la agrupación de aquellas casillas que se señalan como relevantes, como se verá más adelante. Debido a las diversas naturalezas de los materiales de fabricación que han sido posibles de evidenciar en las distintas piezas arqueológicas encontradas, que van desde tableros elaborados con incrustaciones en metales preciosos y maderas nobles, hasta tablas de barro cocido o incluso dibujos esgrafiados en pisos y muros, es posible decir que debió de tratarse de un juego bastante popular y que seguramente era practicado a través de toda la pirámide social característica de la civilización egipcia. El tablero se configuraba a base de 3 filas de 10 casilleros, los cuales para su estudio se han numerado del 1 al 30, comenzando desde la casilla ubicada en la esquina superior izquierda y luego contando hacia la derecha hasta el 10, la segunda fila, del medio en sentido contrario hacia la izquierda, del 11 al 20, y finalmente la tercera fila, inferior, nuevamente a la izquierda, de izquierda a derecha, desde el 21 al 30. Algunos conjuntos tienen algunas inscripciones jeroglíficas labradas en la casilla 15, el centro de la fila intermedia, y otras 4 agrupadas en las casillas 26, 27, 28 y 29, las cuales presumiblemente tendrían algún tipo de efecto especial. Estas inscripciones jeroglíficas solían ser las siguientes. Casilla 15, jeroglífico de la segunda vía. Casilla 26, jeroglífico de la belleza. Casilla 27, jeroglífico del agua. Casilla 28, jeroglífico de los 3 jueces. Y casilla 29,
jeroglífico de los dos jueces. La casilla 30 suele encontrarse vacía, pero también se han hallado ejemplares con el símbolo de Ra o disco solar. En cuanto a las piezas o fichas para los jugadores, aparentemente estas solían encontrarse en conjuntos de dos tipos diferenciados tanto por color como por forma, en grupos de 5 o 7 piezas, lo que hace suponer que se trataría de un juego para dos jugadores. A su vez, los grupos más comunes parecen haber sido piezas cónicas y alargadas uno y cilíndricas y entalladas el otro. Los colores de algunos grupos podían variar en cuanto al material con el que estaban confeccionados o bien por el uso de diversos esmaltes. En lugar de dados, los conjuntos incluían 4 tablillas con perfil de medio rodel, cada una de las cuales poseía una cara plana, pintada blanca, y la otra, la convexa, pintada negra o grabada con algún tipo de dibujo, lo cual podría estar asociado a un sistema de valores aleatorios binarios, semejante al lanzamiento de una moneda, es decir, al método del cara y cruz. Si bien no ha llegado a establecerse un conjunto de reglas con solidez histórica suficiente, a diferencia de lo sucedido con el juego real de Ur, distintos trabajos y estudios realizados por arqueólogos y especialistas egiptólogos han llegado a varias conjeturas probables sobre un sistema de reglas para este juego, siendo los principales los de Jacobo Bro, Gustave Jequier, Timothy Kendall y Edgar Puch, los cuales parecen coincidir relativamente en los siguientes aspectos. Se trataba de un juego para dos jugadores. El recorrido de las piezas era el que se indicó anteriormente. Anterior al inicio del juego, las piezas de cada jugador se alternaban sobre la fila superior de casillas del tablero en una versión de 5 piezas por jugador, o hasta la casilla 14 de la segunda fila en la versión de 7 piezas para cada jugador. Ambos jugadores se alternaban para hacer avanzar sus piezas. Estas se movían de acuerdo con el resultado obtenido a través de la tirada de las tablillas, en el sentido de avance indicado por la numeración de las casillas, o en el sentido contrario cuando no era posible avanzar. Los resultados de las tiradas se interpretaban del siguiente modo. Cada cara blanca de las tablillas equivalía al avance de una casilla, de modo que 2 tablillas enseñando dicho resultado equivalían al avance de 2 casillas, 3 a 3, y 4 caras blancas a 4 casillas. Contrariamente, un resultado de 4 caras negras equivaldría a un movimiento de 6 casillas. Si al final del movimiento de una pieza, ésta alcanzaba una casilla previamente ocupada por una pieza de otro jugador, entonces ésta resultaba capturada. Cuando un jugador conseguía ubicar 2 piezas propias en casillas consecutivas, formando una cadena, entonces éstas se protegían y no podían ser capturadas por el contrincante. Cuando eran 3 o más las piezas que se lograban encadenar consecutivamente, entonces éstas formaban una barrera que no podía ser saltada por el contrincante, pero sí por el jugador que la había formado, sin que dichas casillas contaran como parte del resultado obtenido al lanzar las tablillas. Cuando no existía alternativa de movimiento a causa de esta regla, entonces se movía retroactivamente, es decir, contando las casillas correspondientes hacia atrás. La captura consistía en reemplazar de sitio la pieza capturada por el de la pieza captora, es decir, su sitio al inicio del movimiento. Con respecto a las casillas marcadas, las piezas que alcanzaban las casillas 26, 28 y 29 estaban protegidas, pero podían avanzar con resultados que las hicieran caer en alguna casilla posterior hasta la casilla 29 o con un resultado exacto en la casilla 30. La casilla mala era la 27, con el jeroglífico del agua. Una ficha que caía allí debía retroceder inmediatamente a la casilla 15 en el medio del tablero. Las fichas que lograban alcanzar la casilla número 30 se consideraban salvadas y eran retiradas del juego. El jugador que lograba salvar todas sus piezas en primer lugar ganaba. Se cree que el Senet debía de haber revestido bastante importancia en la cultura egipcia. Se sabe que en el libro de los muertos es posible hallar referencias al juego e incluso se discute una posible naturaleza sagrada, espiritual o religiosa de este, existiendo la creencia de que como parte del tránsito del alma por el inframundo hasta el reino del más allá, en algún momento se debía jugar una partida de Senet contra algún tipo de entidad de características divinas o místicas.
cuyo resultado tenía una especial relevancia en el destino final del individuo. Esta etérea partida parece explicar las representaciones artísticas en las que aparecen jugadores solitarios frente al juego, ya que su adversario sería invisible o incorpóreo. Perros y chacales. Se trata de otro juego de carreras que proliferó principalmente en el Antiguo Egipto, cuya referencia más conocida es un ejemplar hallado en la tumba del faraón Amenmat IV de la dinastía XII, el cual se estima que debió de haber gobernado sobre el valle y el delta del Nilo entre los años 1815 y 1806 a.C. Su relevancia radica, más que en el juego mismo, en su tablero y piezas móviles, dado que es el primero conocido con recorridos trazados por 2 rastros o huellas de 58 agujeros en total. Las piezas, por su parte, representan 5 cabezas de perro para un jugador y 5 cabezas de chacales para el otro, de allí el nombre del juego, ambas provistas de sendas clavijas, las cuales debían ser encajadas en los agujeros del tablero. Lo anterior entrega pistas sobre una curiosa naturaleza y propósito del conjunto, el cual permitiría jugar en una carroza o embarcación sin que el movimiento de la ruta alterara el orden de los componentes, función que hoy cumplen los tableros metálicos y piezas con magnetos en sus bases, siendo este el primer antecedente que se tiene de un juego especialmente concebido para jugar en un viaje e introduciendo el recurso de las clavijas, que luego utilizarían tantos otros juegos, como por ejemplo el cribbage de la actualidad. Al igual que como sucede con la mayoría de sus congéneres, las reglas que regían el juego no han sobrevivido al paso de la historia y han debido ser razonablemente reconstruidas a base de suposiciones hechas sobre sus componentes. Los 2 recorridos trazados hacen suponer que se trataba de un juego de carreras para 2 personas, los cuales debían hacer llegar sus respectivos animales, perros o chacales, desde el inicio hasta el final de sus recorridos, por medio de tiradas de dados o algún otro generador de resultados aleatorios, probablemente tablillas como las del Senet. La cantidad de clavijas para cada jugador hacen suponer que debió de existir algún sistema que permitiera ir introduciéndolas libremente al tablero, como en el juego real de Ur, o, alternativamente, obteniendo cierto resultado especial en los dados o tablillas utilizadas para generar resultados aleatorios, de modo similar al del ludo de la actualidad. Algunas líneas trazadas en el tablero, marginales a los recorridos de agujeros, hacen suponer que se tratarían de atajos o retrocesos desde un punto a otro dentro de cada recorrido. Las casillas 15 y 25 de ambos recorridos suelen aparecer destacadas por una marca especial, lo que hace suponer que se tratarían de posiciones con algún efecto especial o referencia de algún tipo. El Mehen. El Mehen era un juego del cual, si efectivamente lo fue, se sabe prácticamente nada. El nombre corresponde a la serpiente divina, Mehen o Mehenit, cuyo significado es la que se enrolla, la cual acompañó al dios Ra en su viaje a través del inframundo o el mundo de los muertos, según la mitología egipcia clásica. Las referencias históricas y arqueológicas del juego se limitan a ciertas representaciones de dicha serpiente en algunas pinturas y discos labrados en piedra, metal o barro cocido, que han logrado ser rescatados, algunos de los cuales se remontan incluso al período predinástico, anterior del año 3100 a.C., por lo que, de comprobarse una naturaleza lúdica compleja de este artefacto, probablemente se convertiría en el juego de mesa más antiguo conocido. No obstante, aquella naturaleza actualmente corresponde al campo de la suposición, relativamente justificada por el hallazgo de algunos componentes similares a las piezas móviles del Senet u otros conjuntos, como figurillas de animales, posiblemente asociadas a estos discos. En estos supuestos tableros se representa una serpiente en forma enroscada, formando una espiral plano y en sentido horario, con la cabeza al centro y con el resto del cuerpo segmentado en una cantidad variable de probables casillas, aspecto que para algunos refuerza la hipótesis del juego de mesa.
en el cual el disco formado por aquel reptil sagrado configuraría el recorrido lineal propio de un juego de carreras. Como nota curiosa, cabe mencionar que algunos egiptólogos y estudiosos de las culturas clásicas han llegado a emparentar los discos Mehen egipcios con el disco de Festos, un misterioso artefacto labrado en barro cocido que procede de finales de la Edad de Bronce, el cual fue hallado en 1908 por el arqueólogo Luigi Pernier entre las ruinas del Palacio de Festos, perteneciente a la cultura minoica en la isla de Creta. Algunos otros más aventurados han relacionado el disco de Festos con los orígenes del juego de la oca, mientras que otros, más escépticos, encabezados por el doctor Jerome Ainsberg, han pretendido demostrar que el disco fue, en realidad, un fraude elaborado por el propio Luigi Pernier. No obstante, investigaciones recientes realizadas por el doctor Gareth Owens, lingüista del Instituto Tecnológico Educacional de Creta, lo han llevado a concluir que los símbolos impresos en la arcilla podrían tratarse efectivamente de jeroglíficos que forman un canto u oración dirigido a la ancestral diosa Astarte, al identificar secuencias que podrían significar Ike-Ku-Arha, Gran Señora Trascendente, y Akka, Madre Embarazada, asociándolos al culto por la deidad de la fertilidad, la sexualidad y la guerra, heredera protohelénica de la diosa Ishtar de los babilonios y antecesora de Hera Juno, o Afrodita Venus y Artemisa Diana en el mito grecorromano. Damas egipcias y la peteia griega. Ya revisados algunos juegos de carreras en tableros de recorrido, va siendo momento de la aparición de juegos de estrategia, de los cuales existen diversas referencias a partir, al menos, desde el antiguo Egipto, donde se han encontrado piezas semejantes a las de los juegos de damas, confeccionadas en distintos tipos de materiales y que suponen diversas naturalezas. Las hay de cristal, otras talladas con forma de cabezas de león, y algunos conjuntos incluyen piezas en dos tamaños diferentes, lo que podría evidenciar una jerarquía o efectos distintos dentro del supuesto juego, como una sugestión o abstracción entre nobles y soldados, como sucede entre los diversos trebejos del ajedrez. No obstante, más adelante se verá que, desde aquellos insondables ejemplares egipcios, debieron pasar cientos de años hasta la aparición del primer juego de estrategia, digamos occidental, que incorporaría piezas de diferente rango, con la introducción del dux en el juego romano del Latrunculi. Estos primeros juegos egipcios parecen haber estado gobernados por mecánicas o principios similares que los de las damas modernas, en cuanto a un tipo de movimiento básico y limitado, probablemente de un espacio por vez y algún método de captura, ya sea por las técnicas del salto, corto o largo sobre una pieza adversaria, o por asalto del espacio correspondiente, o quizás por guardianes, captura por doble flanqueo. Además, los tableros o fragmentos rescatados dan luces sobre la posibilidad de movimientos tanto ortogonales, verticales y horizontales, como diagonales u oblicuos, lo cual señala una estructura básica de juego desarrollada en múltiples culturas y civilizaciones. Varios autores y entendidos en la materia han tratado de emparentar este juego de damas egipcias con un juego conocido como Siga, registrado por primera vez por Henry Carrington Bolton, quien conoció el juego mientras viajaba por la península de Sinaí, dejando nota de aquello en un escrito llamado Journal of American Folklore, publicado en 1890. Allí describe que egipcios y beduinos lo jugaban disponiendo piedras a modo de piezas dentro de agujeros labrados en el suelo. Asimismo, es posible que el orientalista Edward William Lane hubiese hecho un registro anterior y con mayor detalle del mismo juego. No obstante, dichas observaciones fueron dadas a conocer en su libro Maneras y costumbres de los egipcios modernos, el cual no fue publicado sino hasta 1936, tristemente en forma póstuma. No obstante, pese a que se trata de un asunto bastante discutido, se encuentra mayormente aceptado que el Siga sería un juego relativamente moderno, dado que sus evidencias más sólidas son todas pertenecientes
al siglo XVII después de Cristo. Sea como sea, el caso de las supuestas damas egipcias representa un enigmático asunto de, entre comillas, eslabón perdido entre los juegos de mesa occidentales, cuyo probable ejemplar evolutivo más inmediato y conocido sería un juego que practicaron los griegos y al que llamaban peteia, cuyo primer registro pertenece al escritor griego clásico Homero, quien lo menciona en aquel pasaje de la Odisea que se ha transcrito en la introducción. Ver el episodio 1 de este audiolibro, en el cual los traductores modernos interpretaron la denominación griega como un juego de damas, traducción meramente funcional, pero que aparentemente no estaba demasiado alejada de la realidad. Asimismo, se han encontrado fragmentos de vasijas y otros cacharros, en cuyo arte aparecen los héroes Ajax y Aquiles enfrentados en una legendaria partida a este juego. En tal caso, si se da crédito a las leyendas y a las referencias homéricas, las cuales normalmente resultan acertadas entre ciertos márgenes de rigurosidad histórica, sería posible aventurar que el juego de la peteia podría haber existido ya en la época de la Guerra de Troya, conflicto que los estudiosos del tema tienden a situar entre los años 1300 y 1100 a.C., en la transición de la Edad de Bronce a la Edad de Hierro. Pese a algunas teorías poco sostenibles acerca de que era un juego de carreras, sobre todo por unas anotaciones del historiador bizantino del siglo XII después de Cristo, Statius Macrembolites, se ha preferido acordar una naturaleza más bien estratégica del juego. De acuerdo con las reconstrucciones históricas que se han hecho, se estima que debió de practicarse sobre tableros de 8 por 8 casillas y más tarde de 12 por 8 casillas, en los cuales cada jugador dispondría de las piezas suficientes para cubrir toda la línea de escaques correspondiente a su lado del tablero, es decir, de 8 a 12 piezas, y el movimiento de estas habría sido como el de las torres en el ajedrez. Las capturas se realizaban por medio de un método prácticamente transversal a la gran mayoría de los juegos de estrategia hasta la aparición del Alquerque en la Edad Media, un método conocido como captura de los guardianes, el cual consistía en conseguir flanquear la pieza objetivo de la captura con 2 piezas propias. Probablemente la captura de los guardianes obedece a algún tipo de abstracción basada en la conveniente superioridad requerida para vencer a un rival en el campo de batalla, puesto que en igualdad de condiciones, es decir, 1 contra 1, un resultado categórico sería incierto, mientras que al enfrentarse 2 contra 1, el resultado se hace más probable. Finalmente, existe una interesante teoría acerca de la peteia, la cual sugiere que el juego podría haber sido llevado hasta el Asia Central y el Valle del Indo, junto con las conquistas de Alejandro Magno, alrededor del año 326 a.C., coincidente con la batalla del Hidaspes, fecha que más o menos coincide con las primeras referencias del chaturanga, aquel juego indio del cual, suponemos, proviene el ajedrez, y en cuyo caso es posible que la peteia haya podido influenciar la aparición o desarrollo de este, aunque aquello no es más que una hipótesis. Ludus duodecim scriptorum o tabula. Ludus duodecim scriptorum, también conocido como Ludus duodecim scripta, 12 scripta o incluso Felix Sex, era un juego al que jugaban los romanos y del cual, pese a que se han hallado cientos de ejemplares diagramados de su tablero, la mayoría labrados en roca o mármol, solo han logrado sobrevivir algunos pocos antecedentes sobre su origen y reglas. Se estima que este juego fue practicado aproximadamente entre los años 200 a.C. y el 500 después de Cristo, y que posteriormente podría haber devenido en otro juego romano conocido como tabula, antecesor del backgammon moderno. Los hallazgos más contundentes consisten en los ya mencionados diagramas que conformaban el tablero, los cuales solían consistir en 3 alineaciones paralelas de 12 puntos cada una, lo cual le otorgaba su nombre, juego de las 12 marcas. En el centro de cada fila, separando los grupos de 6 casillas o puntos,
donde actualmente estaría situada la barra en el backgammon, solían dibujarse motivos circulares o florales. Estos artefactos han sido encontrados a lo largo y ancho de prácticamente todo el mundo romano de aquella época, incluso en Egipto, Turquía y hasta Gales. Resulta razonablemente probable que este juego sea una versión tardía, o quizás más sofisticada, del Senet de los egipcios, el cual los romanos podrían haber llegado a conocer como parte del permanente intercambio cultural existente entre ambos pueblos. Como puede apreciarse en el esquema de la figura número 13, la cual se omite en esta versión de audiolibro, se habrían conservado las 3 filas de casillas, mientras que los rosetones centrales podrían considerarse una evolución de la marca existente en la casilla 15 del Senet. Sin embargo, estas solamente son especulaciones. En todo caso, de haber sido así, existe la posibilidad de afirmar que aquellos juegos más ancestrales hallados en el llamado creciente fértil del cercano oriente, como los juegos de 20 casillas y el Senet fundamentalmente, podrían haber sido la raíz de 2 de las ramas más importantes de los juegos de carreras y persecución, una de ellas representada en la actualidad por el ludo o parchís, y otra representada por el nard y el backgammon. La que algunos sostienen como evidencia histórica más antigua de este juego es un dibujo labrado en el dorso de un espejo de plata del siglo III o II a.C., hallado en Palestrina, Italia, en el cual aparece una pareja alrededor de lo que podría ser una mesa con un trazo de este juego en su superficie. Si bien el trazo descrito no resulta muy claro, es posible identificar 12 líneas en él. Otro detalle que refuerza esta teoría es el diálogo inscrito que sostiene la pareja. El varón dice la palabra omeinod, cuyo significado hoy es desconocido, pero el texto correspondiente a la doncella dice devincanter, lo que podría traducirse como creo que he ganado. Otra mención, aunque más tardía y probablemente más ambigua e interpretable, puede ser hallada en un par de versos del Ars Amatoria del poeta Ovidio, que debió describirlos entre los años 2 a.C. y 2 después de Cristo, donde de acuerdo con varias traducciones estaría haciendo referencia a un juego cuya superficie o tablero estaba dividido, entre comillas, tantas veces como meses tiene un año. Verso 333 es genus, in totidem tenui ratione redactum. Verso 334, scriptula quod menses lubricus annus habet. Además de los diversos tipos de tableros, se han hallado asociados a estos dados de 6 caras, en cantidad de 3 normalmente, y conjuntos de 15 piezas para cada jugador, incluso cajas para lanzar los dados. Algunos tableros con data más tardía usaban palabras de 6 letras en lugar de puntos o casillas, los cuales solían formar sentencias breves que facilitaban su memorización o transmitían algún mensaje interesante o divertido. Algunos piensan que quizás se podría tratar también de una artimaña para disimular los tableros, como medida frente a las prohibiciones de juegos con apuestas que eventualmente fueron establecidas en el imperio. A continuación, 2 ejemplos. Levate da locu, ludurenesis, idiota recede, lo que significa lárgate idiota, nunca te enterarás de cómo funciona este juego. Otro ejemplo es venari, lavari, ludere, rideri, oxest vivere, lo cual significa cazar, bañarse, jugar, reír. Eso es vivir. Como cabría esperar, el juego habría tratado de hacer avanzar las piezas de los jugadores a través de las marcas en el tablero, por medio de los resultados en tiradas de dados obtenidos en sus respectivos turnos, de algún modo semejante al backgammon. Por su parte, tabula, en latín tabla, tablero o mesa, era un juego al que jugaban los romanos, y que, según parece, habría estado emparentado con el ludus duodecima scripta, y que previamente podría haber sido conocido como alea, forma latina de origen griego que servía como acepción para conceptos tales como dado, fortuna o suerte. El historiador Suetonio la utilizó en la famosa cita Iacta alea est,
también referida como Alea y Acta Est, la cual atribuye a Julio César, cuando éste cruzó ilegítimamente el río Rubicón la noche del 11 al 12 de febrero del año 49 a.C. rumbo a Roma. La frase se traduce normalmente como la suerte está echada o el dado se ha lanzado, y señala que ya no habría regreso posible, siendo el primer punto de no retorno registrado como tal en la historia. Curiosamente, pese a no ser precisamente un juego de estrategia, aunque la tiene, y mucho menos de estrategia militar, la tábula está muy estrechamente relacionada con las tropas. Además de la cita juliana antes mencionada, y de la importancia que cumplió el rol de las legiones romanas en la expansión geográfica del juego, de acuerdo con Etymologiae, una enciclopedia etimológica compilada y publicada por Isidoro de Sevilla en el año 600 después de Cristo, el antiguo nombre del juego provendría de su propio creador, un soldado griego llamado Alea. Sin embargo, no existe otro antecedente que ratifique esta afirmación. No se tiene certeza absoluta sobre cómo o cuándo se habría producido el cambio en la denominación del juego, pero la descripción más temprana hallada corresponde a un epigrama sobre el emperador Zenón de Bizancio, escrito un siglo más tarde por Agatías de Mirina, el cual cuenta, a modo de anécdota alegórica, un episodio de la vida de aquel regente, en la cual, mientras jugaba una partida de este juego, pasó repentinamente de una situación muy fuerte a una muy comprometedora, luego una desafortunada tirada de 2, 5 y 6 en los dados, lo cual lo habría obligado a separar 3 pares compactos de sus piezas y posteriormente perder la partida. El escrito de Mirina posteriormente sirvió para que en el siglo XIX Becket de Fouquiers realizara su trabajo de reconstrucción histórica sobre las reglas del juego, las cuales se consideran como la hipótesis más probable hasta la actualidad. También es sabido que el emperador Claudio, del año 50 después de Cristo, era un gran entusiasta de este juego y que incluso llegó a escribir un tratado respecto de él, pero que lamentablemente no se ha conservado. Si acaso efectivamente la tábula fue sucesor directo del Ludus Duodecimum Scripta, como se ha mencionado, ha de considerarse que dicho proceso debió de haber sido, al menos, bastante difuso, toda vez que, tanto en los antecedentes históricos como en estudios posteriores, incluso modernos, ambos juegos suelen ser confundidos. Un ejemplo de ello consta en un famoso manuscrito medieval del siglo XIII, atribuido a los goliardos y conocido como Carmina Burana, el cual fue encontrado en 1803 por Johann von Arentin en la abadía de Bura Sancti Benedicti, del pueblo bávaro de Benediktbeuern, en Alemania. Es sabido que los goliardos fueron una especie de secta de clérigos vagabundos, que distrayéndose de su vocación monacal, se daban a la buena vida, poetizando y cantando al amor, a las artes, a la comida, a la bebida, al sexo y por supuesto al juego. De hecho, entre las páginas de este famoso manuscrito, el cual inspiró la famosa cantata escénica homónima elaborada por el compositor Karl Orff entre 1935 y 1936, es posible encontrar una ilustración en la que se muestra a 2 personas jugando una partida a lo que podría ser alguna versión tardía de la tábula o juego de tablas, u otra sobre una partida de ajedrez. No obstante, y como se ha mencionado, anterior a la Edad Media, el juego debió haber sido bastante popular entre las tropas legionarias del Imperio Romano, sobre todo probablemente durante los periodos de acantonamiento. Fue en gran medida gracias a las legiones y a las campañas que movilizaban a los soldados hacia diversos lugares, expandiendo las fronteras del imperio, que la tábula fue llevada del urbe al orbe, incluso más allá del Cáucaso y hasta la India a través de las campañas hacia el Próximo y Medio Oriente, iniciadas en el año 63 a.C., en el marco de la intervención romana en Siria y Palestina a causa de la fragmentación del reino seleucida. Dado semejante alcance geográfico, muchos juegos posteriores y de muy diversos lugares
fueron influenciados por este juego de los romanos, como por ejemplo el nard persa y árabe, el Sixte Ace en Hispania, el Tourne Case en Britania, el Failes en Gran Bretaña y el Ad Elta Stelpur en Islandia e incluso, según sostienen algunas teorías, ciertas variantes con dados de los juegos Tafel de estirpe nórdica. En el caso específico del nard existe una discusión sobre el verdadero origen de este, toda vez que, dada la existencia de juegos similares en el lejano oriente, entendidos chinos insisten en que el juego nació, así como muchos otros, en la India o incluso en la misma China. Lamentablemente, como resultado de fenómenos asociados a paralelismos convergentes, tan frecuentes en el desarrollo de los juegos de mesa, resulta muy difícil zanjar certezas absolutas al respecto. Este fenómeno posible encuentra su más probable explicación en la necesaria existencia de una suerte de precognición o sentido lúdico común presente en la conciencia colectiva de los hombres, más allá de los intercambios culturales entre las diferentes civilizaciones a través de milenios de historia humana. Tanto la tábula como su antecesor, el Ludus Duodecimum Scriptorium, tienen a su haber el cuestionable honor de ser los responsables de las primeras referencias que se tienen sobre casos de ludopatía en Occidente, ya que su práctica llevó a asociarse, y con razón, al establecimiento de apuestas de dinero, llegando a niveles tan preocupantes entre la sociedad romana que durante el período de la República debió de ser declarado ilegal y su práctica prohibida, excepto durante las fiestas saturnales. Ludus Latrunculorum. Ludus Latrunculorum significa, en una traducción bastante literal, juego de los ladronzuelos, en donde, etimológicamente, latrunculus representa una declinación plural y diminutiva de la forma latro, que significa ladrón, que en ciertos casos aplicaría también para asaltante de caminos o incluso mercenario, lo que por derivación ha llevado a traducir el juego como juego de los soldados. Otro modo más casual con que se conocía este juego era el de latrunculi. Dados los antecedentes existentes, se estima que el juego sería una evolución de la petella de los griegos. Sin embargo, resulta de especial interés por dos motivos bastante particulares. Uno de ellos es la incorporación del dux, una pieza especial con forma y efectos distintos que los demás, la cual representa la primera en su tipo conocido para juegos de estrategia en Occidente. El otro motivo es que, por su expansión geográfica y arraigo en las culturas en las que fue exportado por los romanos, parece haber sido el antecesor de varios juegos posteriores, principalmente aquellos correspondientes a la familia de los juegos Tafel que se desarrolló en el norte de Europa durante el Medioevo. En cuanto a su temporalidad, es posible encontrar como primera referencia una mención de índole casual y poco detallada en el 10º tomo del texto llamado De Lingua Latina, escrito por Marco Terencio Varrón, en donde el autor se sirve de la cuadrícula formada por el tablero de juego para mostrar y ejercitar las diferentes declinaciones utilizadas en el latín, de modo similar al método de andamios que se utiliza en la actualidad para el aprendizaje académico de dicha lengua muerta. Existen otras múltiples referencias del juego, mayor o menormente detalladas en textos tan diversos sobre distintos aspectos de la vida de los romanos, escritos por autores como Ovidio, Marco Valerio Marcial, Macrobio, entre otros. El propio Séneca, en su epístola número 118, se refiere a una tabula latrunculoria. No obstante, el antecedente escrito más consistente se encuentra en el texto llamado Laus Pisonis, en el cual es posible hallar un relato bastante completo sobre una partida completa al latrunculi. Como nota curiosa, si bien no está absolutamente acreditada la autoría de este texto latino, se tiene la creencia que pudo haber sido escrito por Cayo Calpurnio Pisón, famoso por su fracasada conspiración de asesinato contra el emperador Nerón. Del Laus Pisonis proviene precisamente
la gran mayoría de especulaciones e hipótesis sobre lo que debieron haber sido las reglas originales del juego, además de las distintas evidencias arqueológicas que han podido rescatarse de distintos yacimientos en diversos sitios de los territorios que correspondieron al Imperio Romano. No obstante, de aquellas mismas evidencias provienen una de las mayores discusiones respecto de la implementación del juego, ya que de la gran variedad de tableros hallados surge una serie de diferencias entre la cantidad de piezas, de casillas y la proporción cuadrada o rectangular en la distribución de estas. Solamente en Gran Bretaña han sido hallados más de 35 ejemplares, tanto romanos como celtas, de entre los cuales al menos 24 obedecen a yacimientos de orden funerario. Entre estos, los hay tableros de 7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 9x9, 10x9, 10x10, 11x10, 12x8 y hasta 12x11 casillas, la mayoría provistos de conjuntos de piezas regulares, pero también con 2 y hasta 3 tipos de piezas diferentes. De entre estos ejemplares arqueológicos, los más renombrados son uno encontrado en la tumba 117 de King Harry Lane, St. Albans, otro en el entierro número 6 del cementerio romano de Baldock y otro encontrado en 1960 en Stanway, Essex, conocido precisamente como Juego de Stanway. Como sea, a la vista de los ejemplares arqueológicos descubiertos, parece existir cierta tendencia hacia los tableros cuadrados, pero también rectangulares con proporciones de n más 1 por n y también de n más 4 por n casillas, aunque probablemente lo que realmente le importaba a los jugadores y artesanos ancestrales eran las mecánicas y fundamentos básicos del juego, movimientos y capturas, sin importar demasiado las dimensiones de los tableros y el número de casillas. No obstante, aunque solamente dentro del campo de la especulación existe la posibilidad que estos tableros rectangulares, como el de 12 por 8 casillas del juego de Stanway, hayan dejado un antecedente o legado en posteriores ejemplares lúdicos históricos de Europa, trascendiendo incluso 1000 años más tarde en un procedente alemán del ajedrez moderno llamado Löffelspiel, el cual se verá más adelante en la página 286. Como ya se ha mencionado, las reglas del juego han sido objeto de debate, lo que ha producido varias versiones de estas. Hasta hace poco, la conjetura más aceptada había sido la del investigador de juegos de mesa Robert Charles Bell. Sin embargo, actualmente ha cobrado mucha aceptación una conjetura desarrollada por Władysław Jan Kowalski, un destacado inmunólogo y aparentemente aficionado a los juegos de mesa antiguos. La conjetura de R.C. Bell, como lo indica en su libro Juegos de mesa y tableros de muchas civilizaciones, sostiene que en la Trunculi se jugaban tableros preferentemente de 8x7, o a lo más de 8x8 casillas. Cada jugador poseía 17 piezas, entre las cuales una era el dux, y el resto simples peones blancos o negros, los cuales se desplegaban uno por uno en forma alternada entre los jugadores, ubicándolas en cualquier sitio del tablero y colocando la pieza del dux como última de cada bando. Todas las piezas tenían el mismo movimiento, de un espacio por vez y en cualquier sentido ortogonal, pero nunca en diagonal. El dux, además, poseía un movimiento alternativo, que era el de saltar una pieza rival aledaña, aunque dicho movimiento no suponía la captura de la pieza saltada. El método de captura era aquel conocido como el de los guardianes. El jugador que lograba una captura obtenía acto seguido un movimiento adicional. El juego concluía cuando un jugador había capturado todas las piezas del oponente, en cuyo caso ganaba la partida, pero también se propone un final de partida alternativo, que se producía luego de ejecutarse el 30º movimiento de cada jugador, caso en el cual ganaba aquel jugador que conservase la mayor cantidad de piezas sobre el tablero hasta dicho momento. Por otra parte, la conjetura propuesta por Kowalski supone que el tablero estaba compuesto por 12 columnas y 8 filas. Cada jugador tenía a su disposición 12 hombres o peones más un dux, desplegados
ordenada y uniformemente en costados opuestos del tablero desde el inicio de la partida, con los peones ocupando totalmente las filas de cada borde largo y el dux en la siguiente más interior, en la casilla inmediatamente a la derecha del eje central. Las piezas negras tenían el privilegio del primer movimiento. Cada pieza podía mover ortogonalmente cuantas casillas libres deseara recorrer en un único movimiento en línea recta antes de tropezar con otra pieza o un borde, es decir, como lo hacen las torres del ajedrez. Las capturas se realizaban por el método de los guardianes. No estaba permitido el hacer y deshacer un mismo movimiento en más de 2 turnos consecutivos. El dux no poseía movimiento especial, pero no podía ser capturado y un jugador perdía la partida si su propio dux quedaba imposibilitado de movimiento, es decir, cuando éste era rodeado por las 4 casillas ortogonales adyacentes, inclusive si estas eran piezas propias. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo episodio veremos los juegos correspondientes a la Edad Media. Muchas gracias.